Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de los Números y queremos mirar un poco este capítulo 29. El capítulo 29 que es conocido como los sacrificios para la fiesta de la aclamación. ¿Qué significa esto? ¿A dónde apunta? ¿Qué es esto de aclamar al Señor? ¿Verdad? Entonces tenemos que saber antes que nada que comienza, ¿verdad?, diciendo que el mes séptimo, ese debe ser el mes séptimo, la mitad del año bíblico, en el séptimo mes. Entonces es el final del año agrícola también. Entonces, esto está muy unido, como decíamos en nuestros cursos anteriores, con toda la cosecha, con todo el agradecimiento, aclamar, aclamación. Entonces, por aquí está viniendo esa palabrita, ¿verdad? O sea, es un agradecimiento al Señor. Fíjense, por eso te está diciendo que es el final del año agrícola, que termina justamente con la recolección de los frutos. Entonces, ese primer día de ese mes es la fiesta del gran clamor. Día de tocar las trompetas y celebrarlo con alegría. Presentación de ofrendas, sacrificios para reconocer los beneficios de Dios. Entonces, esta es la idea central. Entonces, ya leí, ya ves en la Biblia, entonces ya hay ¿por qué? ¿A qué se está refiriendo? Y justamente, si es, como decíamos, dice aquí el primer día del séptimo mes, que es justamente el final, ¿verdad?, de la mitad de ese año bíblico. Tendrán una asamblea litúrgica. Ya hemos hablado bastante sobre el hecho de reunirnos, la asamblea litúrgica, que va a venir justamente para que pueda realizarse eso, las estrategias. Y una de esas estrategias es no trabajar, por ejemplo. O sea, ese día tiene que ser un día de descanso, un Shabbat, por decirlo así, una fiesta. No harán ninguna clase de trabajo. Ese será para ustedes el día de la aclamación. Este es el nombre, entonces, el día de la aclamación. Bebe Yagüero Zapucaita, Yahuata, Yayirocuta, tocar, dice, trompetas y demás cosas. En ese día ofrecerán como holocausto de aroma agradable al Señor un novillo
un carnero, 7 corderos de 1 año y sin defecto. También presentarán como oblación por el novillo 3/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, 2/10 partes por el carnero y 1/10 parte por cada uno de los 7 corderos. Igualmente se ofrecerá al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, a fin de practicar el rito de expiación en favor de ustedes. También aquí entonces entra ese momento de expiación, esa aclamación, ese agradecimiento, pero sobre todo también antes de eso es expiación, ¿verdad? Por sus propios pecados. Y entonces dice, se ofrecerá al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, a fin de practicar el rito de expiación en favor de ustedes. Va mezclado, por decirlo así, de esta manera, con la aclamación. Todo esto, además del holocausto mensual y de su oblación, del holocausto perpetuo, ese era de todos los días, se acuerdan, de mañana y de tarde, y de su oblación, y de las libaciones prescritas como aroma agradable, como ofrenda que se quema para el Señor. Esto también nosotros lo encontramos, ¿verdad?, en el libro del Levítico, sobre todo el capítulo 23, es que nos habla un poco en el libro de Levítico, prácticamente con algunos pequeños agregados y explicaciones, ¿verdad? Y sobre todo nosotros eso también ya habíamos leído en este mismo libro, ¿verdad? En el capítulo 10, del 1 al 10. Esto es importante, ¿verdad? Porque se dan cuenta cómo la misma Biblia va releyendo y va insistiendo en algunos puntos. Aquí el capítulo 10 era la trompeta de plata, ¿se acuerdan? Dice, el Señor dijo a Moisés, manda a hacer 2 trompetas de plata, forjadas a martillo. Ellas te servirán para convocar a la comunidad y para movilizar las divisiones. Cuando suenen las 2 trompetas, toda la asamblea se reunirá delante de ti. Se dan cuenta que es la asamblea también, es un llamado a todos. Es lo que nosotros en esa oportunidad hablábamos y decíamos, es como hoy en nuestra cultura están las campanas, ¿verdad? Hoy están las campanas. Los musulmanes, por ejemplo, utilizan el parlante, ¿verdad? Muazzin, que le dicen ellos, ¿verdad? Pero si tocan una sola, se reunirá contigo los jefes, es decir, los capitanes de los regimientos de Israel. Cuando ustedes den un toque de trompeta acompañado de una aclamación, se pondrán en movimiento las divisiones acampadas al este. Y al segundo toque de trompeta realizado de la misma manera, lo harán las divisiones acampadas al sur. Así el toque de trompeta acompañado con una aclamación los hará avanzar, mientras que para reunir a la comunidad se tocarán las trompetas sin proferir ninguna aclamación. Las trompetas las tocarán los hijos de Aarón, los sacerdotes. Este será para ustedes y para su descendiente un deseo irrevocable a lo largo de generaciones. Bueno, cuando ustedes en su propia tierra tengan que combatir contra el enemigo que venga a atacarlos, deberán tocar las trompetas, profiriendo aclamaciones, y el Señor su Dios se acordará de ustedes y se verán libres de sus enemigos. En las grandes ocasiones, y aquí se va a referir a esta fiesta, en las fiestas y en los días de luna nueva, ¿se acuerdan que teníamos ya será de Guriñande? Tocarán las trompetas sobre sus holocaustos y sus sacrificios de comunión. Y este será para ustedes un memorial delante de su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Entonces te vuelve a recordar, ¿verdad?, todo lo que significa esto, el de la aclamación. Pero es interesante, ¿verdad?, de este capítulo 29, entonces, de los sacrificios para la fiesta de la aclamación. Pero lo más importante es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Es el día, ¿verdad?, de tocar las trompetas y celebrarlo con alegría. Presentación de ofrendas y sacrificios para reconocer. Nosotros siempre tenemos que apuntar, ¿verdad?, hacia los objetivos, porque lo que se escribe no es como decimos normalmente nosotros, no es simplemente como un elemento de fetichismo o un elemento, no sé, de magia. No, nada de esas cosas. Sino que todos estos elementos son elementos antropológicos que nos ayudan a nosotros. El sonido, uno escucha, es un símbolo, es un signo, es una señal. Incluso el que leímos ahí, ¿verdad?, del libro de Números, capítulo 10, del 1 al 10, también te está indicando lo de la trompeta, que da indicaciones
cómo se tiene que mover el pueblo, cómo tenemos que movernos todos, en fin. Responde a estos elementos bien antropológicos que nosotros tenemos que ciertamente realizarlo siempre, porque todos nuestros movimientos, nuestros signos, nuestros símbolos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que gesticulamos, todo esto son símbolos que hablan y nos dicen algo en nuestra propia vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Poco a poco los turistas regresan a Roma, pero muy poco a poco. En su primer mes, los museos vaticanos han recibido tantas visitas como en 2 días y medio de los tiempos previos al coronavirus, o sea, 66.000 visitantes. En el pasado a diario entraban aquí entre 23.000 y 24.000 personas. Entre los visitantes recientes, el antiguo capitán del equipo de fútbol de la Roma, Daniele De Rossi, que animó a venir en estos días. Venite adesso. La parte positiva es que de cada 100 nuevos visitantes, 37 tienen entre 15 y 26 años. Ahora es obligatorio reservar los tickets antes de llegar. Además, se deben usar mascarillas, gel desinfectante y cuidar la distancia interpersonal. Pero vale la pena venir aquí para poder disfrutar de sus expresivas esculturas romanas, de las maravillosas obras de Rafael o de los imponentes frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. El coronavirus obligó a cerrar estos lugares desde el 9 de marzo al 3 de junio, o sea, 2 meses y 22 días. Mantenerlos abiertos ahora, sin casi visitas, sin duda está saliendo caro al Vaticano. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor.
desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Ya nada será igual. Ya nada será igual. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti, el cielo para ti. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Números y ahora estamos mirando un poco el capítulo 29 del 1 al 6, esta gran fiesta de la aclamación. Decíamos que es el momento muy interesante, sobre todo como agradecimiento, ¿verdad? Reconocer los beneficios de Dios. Es una fiesta de aclamación. Nosotros ciertamente que tenemos también, cada uno de nosotros sabe. Y se dan cuenta que cada una de las celebraciones, al final de cuentas, nosotros hoy en día, por ejemplo, siempre decimos, vamos a hacer una misa en acción de gracias por esto o por aquello, ¿verdad? O sea, el sacrificio, o mejor dicho, la celebración, el ritual, la celebración siempre que se realiza es siempre la misma, digamos, ¿verdad? Le ponemos algunas intenciones, sacamos esto, sacamos aquello, pero siempre el rito en sí se centra, aquí en este caso del Antiguo Testamento, se centra prácticamente en el sacrificio, ¿verdad? De toros, ovejas, cabritos, palomas. Entonces se centra siempre en lo mismo, pero le dan algún toque especial y para algún momento especial. Pero solamente eso es lo que cambia. Pero se dan cuenta que estos todos son elementos también muy antropológicos, son signos y símbolos que no podemos quedarnos simplemente también en ellos, sino que detrás de esto está lo importante. Y nos estaba diciendo recién que estas ofrendas y sacrificios son para reconocer los beneficios de Dios. O sea que esta fiesta del gran clamor se centra en agradecer al Señor por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él nos dona. Pero al mismo tiempo en que se ofrecen estos sacrificios, igualmente se ofrecerá al Señor un chivo como sacrificio por el pecado. Se ofrece un sacrificio por el pecado, es decir, también la purificación, también el hecho de ser limpiado, de ser lavado por el Señor, a fin de practicar el rito de expiación en favor de ustedes, a fin de practicar el rito de expiación en favor de ustedes. Y esto es lo importante. Y esto es lo esencial, ¿verdad?, que nosotros tenemos que mirar. Todo esto, además de holocaustos mensuales y de su oblación, el holocausto perpetuo, o sea, todo lo que ya se está haciendo, ¿viste? Que entonces no hay cambios en realidad en el rito como tal, pero sí en la significancia, en el significado. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer en ese tiempo? Y, ¿viste? También es con respecto al tiempo. Vamos a decirlo así, a ver, de otra manera, ya aplicarlo a nuestra realidad. Digo, ya la misa todos los domingos, todos los días. Pero en cada domingo, ahora por ejemplo, no sé, la Pascua de Resurrección. Entonces lo centramos, lo motivamos desde allí.
Y justamente la liturgia de la palabra es la que nos motiva y nos enseña y nos dice lo que estamos celebrando y hacia dónde vamos a concentrar nuestra fuerza, y por el cual nosotros agradecemos por la resurrección, por la vida, por la nueva vida, por la renovación, ¿verdad?, de la comunidad, de la vida, de nuestra misma persona. Pero después celebramos enseguida, no sé, Pentecostés, por decirlo así, ¿verdad? O antes de eso, incluso después de 40 días, ¿se acuerdan? La ascensión. Bueno, ¿y qué es lo que celebramos en esa ascensión, verdad? Y en la ascensión celebramos un misterio, una solemnidad, donde reflexionamos sobre la importancia de la comunidad y de cada uno de nosotros de volvernos responsables en este camino, en el camino de la santidad, en el camino de responder a la voluntad del Señor. Pero es la comunidad, decíamos. Y entonces, por eso Jesús va al cielo. ¿Por qué? Es como decir, Jesús que queda ahí en medio de su equipo de fútbol, él es director técnico, habla a 12 jugadores, ellos durante un cierto tiempo, un entrenaje. Entonces vamos a hacer nuestro training, vamos a practicar, vamos a ver. Por ahí hubo alguien que metió gol en contra, Judas lleva, ahorita los 11, y bueno, vamos a completar, después viene otro, va a venir Matías, etc. Bueno, así por decirlo, es una forma analógica que estoy explicando simplemente para que podamos entender mejor. Pero Jesús es el director técnico. Mientras Jesús está con ellos, Él está en la cancha, le dice, patea así, haga esto, haga aquello, está el preparador físico, ¿verdad? Todo eso está en la cancha mientras es el training, la práctica. Hoy va a comenzar el partido oficial. Entonces ellos no es que se suben al cielo como Jesús, sino que ellos se suben a la gradería, ¿verdad? O se suben allá en su lugarcito donde tienen que estar para mirar y observar el partido. Han amado la comunidad, ñandela ya pita. Ñande haiteña y bueno, ñandela ya jugata la partida. Ñande pobre mago han pita. Mientras yo estuve con ustedes, les enseñé, les mostré, les dije, bellapopea, pase de tablero, pase de pizarrón, pe ir al centro, pe ir PKBCA. Cuando está ahí, pe ya pues llegué marcha atrás, vamos a sala de arquero, haptan shuyano, ñande amo ite, pe otro lado, hemos jugado ñande a la izquierda, hemos jugado ñande amo derecho, a pella. Entonces, cada uno, ¿verdad?, es como que está allí frente a esa situación real de lo que después tiene que presentar batalla, presentar lucha. Entonces, en nuestro mundo, en nuestra comunidad, después de haber entendido esa buena nueva, el evangelio, lo que Jesús nos ha enseñado, nos ha dejado. Y ahora viene eso, después, viste, viene otra fiesta, decíamos que era la de Pentecostés, decíamos nosotros. La Pentecostés, ñande ya Joma, ñande ya puita, entonces un boú ñande apeto ume, justamente toda esa fuerza, ese espíritu, esa garra, de la garra guaranilla, la garra de la lucha, la garra del llegar al objetivo, del llegar al gol, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas importantes que nosotros tenemos que entender. La vida cristiana, la vida nuestra tiene que ser así entendida. No entendamos más, por favor, la religión como una cosa mágica. Entonces, por eso después muchos tampoco, al no entender lo que está haciendo, piensan que es un rito, piensan que es un esto, piensan que es un aquello, piensan que es solamente hacer ciertas cositas, repeticiones, y después dice, pero esto no me sirve para nada, ya posee, pero no hay coña de ya naciendo, y cualquier cosa decimos, no es eso, no es eso. La religión no es para eso. La religión no es entonces cuando yo necesito como que, ¡pum!, abro mi cajoncito, Dios, por favor, porque tengo un cáncer, y entonces ahora yo tengo que volver a vos, Señor, a Mongueramina. Como la hada madrina, ¿verdad? La hada madrina viene con su varita mágica, me toca así y me sana. La religión no es esa. La religión es un encuentro personal con el Señor, donde la oración en todo caso me ayuda para que yo me ponga en sintonía con el Señor y yo tenga ganas y fuerza para comenzar entonces a hacer trabajar ¿qué cosa? Mis destrezas, mis habilidades. A chulear, me viene ahí la dificultad, me viene uno entre dos, entre tres, y voy a contra. Allá pues yo a chulea inicio de aquí para allá, en Boazaña, acá, Barbie, o lo que sea, huye el arquero, a Mombo, acá, o sea, ese ya es tu destreza, tu capacidad. Eso ya es entonces lo que vos tenés que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra cancha de fútbol, que es nuestra vida cristiana. Es ahí donde vamos a tener que meter el gol, ¿verdad? Bueno, y eso mismo pues es lo que te está diciendo aquí. Entonces, cuando uno llega a esa cosecha total, entonces levanta los brazos hacia el Señor y dice, bueno, Señor, tú me lo diste. Señor, tú me lo ofreciste. Te doy gracias.
cómo germinó, cómo creció, cómo es que ahora tengo un fruto aquí que me puede alimentar, cómo es que tengo un fruto, Señor, con el que puedo seguir viviendo, luchando, respirando. Entonces, esa es la gran bondad de Dios que nosotros celebramos aquí en lo que decimos los sacrificios para la fiesta de la aclamación o del clamor. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré. Si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón,
que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré. Si me construye tu amor, tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, de luz. Que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón. Queridos hermanos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el capítulo 29, del 1 hasta el 6, que decíamos que es sobre los sacrificios de la fiesta de la aclamación. Ya hemos insistido bastante, hemos dicho bastante, ¿verdad?, que las ofrendas y sacrificios son para reconocer los beneficios del Señor. Seamos agradecidos. Esto es importante, queridos hermanos, y es importante porque si nosotros no somos agradecidos con el Señor, ciertamente que entonces no nos vamos a planificar. No porque Dios... Esta es otra cosa también interesante que en otro momento, cuando lleguemos a otros capítulos, vamos a escuchar y vamos a entender. Dice que el Señor tampoco no necesita de nuestros agradecimientos y de nuestras aclamaciones, porque Dios es Dios siempre. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de esta fiesta de aclamación? Y la fiesta de aclamación es entonces justamente para que nosotros vivamos dentro de ese camino, esa propuesta que Dios escribió en nuestro ADN, en nuestro gen, en nuestra genética. O sea que la aclamación, el agradecimiento, redunda de nuevo en beneficio de ¿quién? De la comunidad. Porque el ser agradecidos, eso sí, nosotros sí necesitamos, ñañemo y mí, como se dice, ¿verdad? Eso significa. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos y nosotros tenemos que procurar, tenemos que procurar vivirlo, tenemos que procurar entenderlo. Es la fuerza y esa gracia de Dios que nos anima y que nos fortalece, pero siendo agradecidos. Porque si nosotros no somos agradecidos, fíjense que entonces nosotros no estamos entendiendo lo que es el ritmo y el sistema mismo de la propia vida. No entendemos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a explicarnos mejor. El sistema de vida es un sistema de gracia. Nuestra propia vida es una gracia que proviene del Señor. ¿Quién de nosotros pidió vivir? ¿Quién de nosotros pidió nacer? ¿Quién supo? ¿Quién se dio cuenta de sí mismo cuando entró y se fecundó? Yo mismo me fecundé. No podía, ni existías, ni podías existir, o sea, de la nada. Entonces, de tu mamá y de tu papá en esa unión, ¿verdad? Entonces, que nacemos y venimos a la vida. Este es un gran misterio y un gran milagro. Llegamos a explicar todo y los médicos, no sé, nos pueden explicar todo desde la genética y nos van a decir, pero el sentido después que le damos nosotros a la vida
y ese sentido que nosotros tenemos que recuperar, entender, eso está por encima de la genética. Eso no se queda en la genética. La genética no te puede explicar eso. Te puede explicar cuál es el mecanismo para llegar a producirse una vida. Hasta ahí te puede. Pero más de eso no. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué esto, verdad? Esto tiene entonces aquí sus pequeños datos. Aquí está todito, ¿verdad? Están los datos de esa genética. Y en esa combinación después encontramos dentro de esa genética elementos, ¿verdad? Sí, que por ahí te pueden explicar hasta cierto punto, ¿verdad? Ciertas cosas de enfermedades o cómo funciona nuestro organismo. Pero el hálito de vida, verdaderamente, a eso no podemos llegar. Eso no podemos explicar. Porque ahí entonces está, y ese es, Yahshua, entre comillas, Yahshua Bella, ese es el secreto de Dios. Vamos a decirle así, ese es el secreto de Dios, ese es el misterio de Dios. Porque es algo que nosotros no podemos explicar. Llegamos hasta ahí. Aristóteles mismo, ¿verdad? Con uno de los filósofos más grandes, porque en realidad en la historia de la humanidad solamente hay dos grandes filósofos. Todos los demás después giran en torno a Platón y Aristóteles. Todos los filósofos, desde donde ustedes miren, giran en torno a Platón y Aristóteles. Con cambios, ¿verdad? O con ayornamiento, como decimos, puesto al día, de acuerdo a ciertas situaciones. Pero todo entonces apunta, es como decir, el bien y el mal. Todo gira en torno al bien y al mal. O podemos decir también, todo gira en torno a los opuestos, al menos y al más, ¿verdad? O sea, ese es la clave, esa es la llavecita, ¿verdad? Entonces, de donde nosotros tenemos que interpretar y vivir nuestra propia vida. Siempre. ¿Se acuerdan? Deuteronomio también lo hace, la Biblia también lo hace lo mismo, en torno a lo mismo. El aspecto religioso también. El aspecto religioso gira también, como Platón o Aristóteles, o como el bien y el mal, el más y el menos, los opuestos, siempre gira en torno. Entonces, ¿qué te dice? Deuteronomio 30:15, te pongo ante dos caminos, el bien y el mal. Malo decidan, de la decida. Vas a decidir entre el bien y el mal. Vos sos el responsable de decidir entre el bien y el mal. Dejamos en tus manos, te está diciendo. Bueno, todos estos elementos, queridos hermanos, queridos amigos, son esenciales y son fundamentales, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender también todo este camino de nuestra propia vida. Bueno, y si estamos hablando de esto es porque nosotros tenemos que entonces reconocer los beneficios de Dios. Hay elementos que solamente podemos entenderlo desde la theos logos, desde la teología, desde una reflexión y desde un encuentro espiritual con Dios, ¿verdad? Pero dice, además, el libro prescribe que los sacrificios de esta festividad no sustituyen los días del primer día del mes, ni los del holocausto que se debe realizar diariamente, ¿se acuerdan? A la mañana temprano, al crepúsculo, que por lo tanto deben también realizarse. Entonces, es como que da una jerarquía, ¿verdad? Una jerarquía de valores, una jerarquía que cada vez más va creciendo en ascendente, digamos. Pero cada uno también tiene su gol, es decir, tiene su objetivo. Porque cuando estábamos hablando nosotros de estos sacrificios cotidianos, ¿en qué nosotros nos centrábamos? ¿Cuál era lo elemental y fundamental? Porque, viste, se dan cuenta que es la motivación que nosotros damos, porque decíamos, la misa es siempre la misma, pero sin embargo celebramos una misa para 15 años, una misa para un difunto, una misa para un cumpleaños, una misa entonces para una graduación, una misa para entonces una convivencia, un campamento, una misa para. Entonces, ¿quién es el que da la motivación? El que da la motivación de este encuentro, de este sacrificio, de esta oferta, somos nosotros. Entonces, en el fondo es ese corazón agradecido, ese corazón que entiende y se encuentra con el Señor. Porque todos los sacrificios te dicen un toro, un cabrito, una oveja, otro de 5, eso ya es de acuerdo, ¿verdad? A cómo uno va jerarquizando, este vale más, este vale menos, pero ¿quién dice que esto vale más o este vale menos? Y somos nosotros nada más, nosotros, en nuestra relación con Dios, porque todo es don al final de cuentas, y todo es justamente por eso tiene que ser
reconocer los beneficios. Al final de cuentas, todo es beneficio de parte de Dios para con nosotros. Aupeare non debe entonces de ella esa pealla. Y bueno, aquí estos beneficios y estos dones que Dios me ha dado, entonces yo lo pongo aquí, lo agradezco sinceramente. Y entonces por eso lo celebro, ¿verdad? Entonces cuando decíamos los sacrificios cotidianos es para darnos cuenta, la ofrenda de estos alimentos que se queman. Cada día ofrecerán 2 corderos de 1 año y sin defecto como holocausto perpetuo, ¿verdad? Lo ofrecerán uno por la mañana, ¿viste? Uno por la mañana. Y el otro a la hora del crepúsculo. ¿Y qué quería decir eso? Nosotros hemos explicado, ¿verdad? El hecho de ofrecer al crepúsculo o a la mañana quiere decir que en todo momento Dios tiene que estar presente en nuestra vida. Y esto es lo que después también nosotros mismos como cristianos, el Ángelus, hacemos a la mañana a las 6 de la mañana. El Ángelus lo hacemos al mediodía. El Ángelus lo hacemos a las 6 de la tarde. ¿Pero por qué lo hacemos 3 veces? No, no es simplemente por hacerlo, sino que es porque nosotros reconocemos la presencia de Dios que está presente en todo tiempo, en lo cronológico y también en lo espacial. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás, porque conmigo estás. Yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré.
valle del dolor o la enfermedad o la tempestad, yo no temeré. No, yo no temeré. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Y pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, estamos caminando, viendo un poco estos capítulos tan interesantes del 28 al 29 que nos hablan de los sacrificios, ¿verdad? Hablábamos también de este sacrificio sabático. Cuando entramos en esto, nosotros fuimos viendo que esto no nace simplemente, ¿verdad? En un momento en que la comunidad inventa allí, o Moisés inventa allí, ¿verdad? Y nace así y listo. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que... No, esto es todo un camino, ¿verdad? Que se va realizando, todo un proceso. Fíjense que con respecto a ese sacrificio sabático, nosotros, por ejemplo, eso ya lo tenemos en Ezequiel. Vamos a mirar un poco el libro de Ezequiel, o sea, para ver que el capítulo 46 de Ezequiel ya nos habla también de esto. 46 del 4 en adelante. Los que tengan su Biblia, por favor, me acompañan. Ezequiel 46, 4, 5 dice lo siguiente en el versículo 4 y en el versículo 5 en adelante. El holocausto, aquí te está hablando del holocausto y esto lo está diciendo Ezequiel, justamente cuando te habla el sábado y el día de la luna nueva. Es decir, que Ezequiel ya te habla también de estos sacrificios. Viste que se van combinando en todos los libros sagrados, se vuelve a repetir una y otra vez. El holocausto que el príncipe ofrecerá al Señor el día sábado será de 6 corderos sin defecto y de 1 carnero sin defecto. La oblación será de 1 medida de harina por el carnero y por los corderos dará lo que pueda, más 7 litros de aceite por cada medida. El día de la luna nueva, ya será de nuestro curso anterior, ¿verdad? En cambio, presentará un ternero sin defecto, 6 corderos y 1 carnero sin defecto. También ofrecerá como oblación 1 medida de harina por el ternero, otra medida por el carnero, y lo que pueda dar por los corderos, más 7 litros de aceite por cada medida. Se dan cuenta que esto también tenemos con los profetas, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea que no es simplemente centrarnos en un momento, o que aquí viene Moisés y se le ocurra a Moisés, a ver qué podemos hacer, a ver qué puedo inventar para que hagamos como sacrificio. No, esto es lo que nosotros le llamamos la iglesia. Esta es la iglesia. La iglesia pues quiere decir actuasu, ¿entienden? La iglesia quiere decir esa reunión de personas. Y en ese andar comunitario, en ese peregrinar comunitario, en nuestra relación con el mundo, ¿verdad? En nuestra relación en que vemos el aspecto tangible de esta gracia tan enorme, tan grande que Dios nos ha dado de su gracia, entonces nosotros reconocemos y somos agradecidos con Él, porque vemos lo tangible, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que detrás de esto hay algo mucho más, que es lo trascendente.
siempre explicamos con las dos piernas, ¿verdad? Las dos piernas para caminar, no es uno solo, sino ya popo y ya. Las dos piernas significa lo tangible, tocar, mirar, ver, como decía Santo Tomás de Aquino también. Las 5 vías, decía, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, para llegar a Dios. Y entonces entre ellas está también la naturaleza. El hecho de mirar, dice, el microcosmos, lo pequeño, y eso que es tan pequeño, y sin embargo que actúa sobre la vida, sobre el hombre, sobre la naturaleza, sobre nuestra realidad. Lo pequeño, lo pequeño. Y el cómo trabajan, el cómo actúan. No sé, por ejemplo, el cupií que decimos nosotros, vamos, pero y viven dentro de una simbiosis también todos esos animalitos. O sea, ¿dónde está entonces lo que es intangible, verdad? O sea, el hecho de la vida. Entonces nosotros ahí apuntamos a la trascendencia. Incluso los grandes filósofos, ¿verdad? Llegan y dicen, bueno, después de esto hay algo más. Después de esto hay algo más. Que según la filosofía o según lo que es tocable, tangible, nosotros no podemos, no llegamos a eso. Pero nos damos cuenta que aquí hay entonces una proyección hacia lo trascendente. Y a eso después nosotros le llamamos teología. Es el tratado, el logos, ¿verdad? Es el ordenamiento de una acción de Dios, del Espíritu de Dios sobre nuestra propia realidad, de lo tangible. Y hoy en día incluso, ¿verdad? Hasta la medicina, hasta ya te habla entonces de estos dos elementos. Porque el espíritu, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pensamos, que es una cosa que no podemos, lo tangible es muy difícil, y sin embargo, tiene su efecto también sobre ¿qué cosa? Lo trascendente tiene su efecto sobre lo tangible. Cómo nosotros estamos y estamos deprimidos, entonces enseguida también ya sufrimos en una forma corporal. Bueno, todo esto también en la filosofía, Platón, ¿se acuerdan? Que él ya hablaba también de estas cosas, ¿verdad? El caballo blanco, el caballo negro, lo irascible, ¿verdad? Que uno tiene que mantener, y el caballo, ¿verdad? De la piedad, o sea, de lo bueno. Entonces uno dice, tiene que ser como su propio conductor, ¿verdad? El auriga, el que tiene que llevar adelante, conduciendo. El otro que irascible, ¿verdad? El otro que relinche y el otro que es más pasivo y que le procura. Entonces, todos estos elementos son interesantes para que nosotros podamos entender nuestra propia vida. Entonces, es ahí donde damos ese salto cualitativo, ¿verdad? De nuestra propia fe. Entonces, si saltamos más allá de quiénes somos nosotros, y bueno, lo importante es eso, Entonces, que podamos realizarnos, ¿verdad? Realizarnos en esa plenitud porque entendemos. Angola de estudio bíblico. Ya entendés lleva y entonces y darnos cuenta que somos entonces mucho más complejos que solamente comer y hacer otras cositas más, ¿verdad? Somos mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que dirigir a nosotros? ¿Cuáles son los elementos fundamentales y centrales de esta vida que nos tiene que acompañar? Y bueno, eso es entonces lo que estamos mirando aquí, ¿verdad? Cuando te está diciendo un sacrificio cotidiano, un sacrificio de toda la vida, un sacrificio donde vos tenés que mirar todos los elementos que llegan a esa finalidad a la que nosotros estamos tendiendo, ¿verdad? Que es volver de nuevo a nuestra propia felicidad. Y así entonces, queridos amigos, terminamos por el día de hoy nuestro curso bíblico. Que el Señor Jesús les bendiga a todos, nos bendiga a cada uno de nosotros, nuestras familias. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.